Colocar a las personas correctas en los puestos correctos es uno de los retos más importantes que de repente se pueden tener en las empresas. Hemos estado hablando un poquito de la administración por competencias, qué es una competencia, cómo logramos detectar qué competencias necesito yo en mi empresa, pensando en una micro, pequeña y mediana empresa que al final pues son la mayoría en nuestro país. Pues, un poquito pensando en esa naturaleza, pues he ido hilando algún par de elementos ahí para poder compartir con ustedes una parte después de que yo ya analicé la estrategia, ya sé cuáles son mis competencias cardinales, es decir, aquellas competencias que van a tener todos los colaboradores en mi equipo de trabajo y también las competencias específicas según la estrategia que yo he trazado, qué competencias necesito para poder echar a andar esa estrategia, porque al final a veces cometemos el error de hacer planes muy bonitos de 80 páginas con aquel empastado precioso, con letras doradas aún, que luego lo engavetamos y ya no lo ejecutamos. O al final, cuando lo queremos ejecutar, resulta que las cosas no salen como planificamos. Entonces, luego de que yo ya tengo definidas las competencias que necesito para poder echar a andar la estrategia y para poder hacer que las cosas funcionen, pues entonces aquí pueda que nos venga una pregunta y es, entonces, ¿cómo sé yo a quién debo de contratar a contratar en mi empresa? Pues regularmente yo veo mucho emprendedor y empresario que dice, bueno, busco persona chispuda o patojo chispudo para trabajar. Chispudo en Guatemala, pues está muy relacionado con el tema de ser atento, de ser habilidoso, una persona que puede realizar cualquier tarea. Realmente cuando andamos buscando un patojo chispudo, pues yo cuando veo esto digo, ah, bueno, quiere alguien que haga un montón de cosas pero que no tiene nada delimitado dentro de la empresa, porque a lo mejor el emprendedor o empresario tampoco tiene muy claro para qué específicamente quiere contratar a alguien. Y eso es lo que vamos a descifrar un poquito en esta tercera parte ya, que es el módulo 3 de la gestión por competencias aplicado a las MIPIMES y emprendimientos, y donde vamos a hablar de cómo se hace un análisis y una descripción de los puestos para el desarrollo de las competencias y también cómo se diseñan puestos en función de las competencias. Si hilamos un poco entre todo lo que hemos venido hablando, pues recordemos que una competencia es la capacidad de una persona para hacer algo con maestría. Es decir, tiene el conocimiento, tiene la destreza para hacerlo, tiene la actitud, es decir, lo quiere hacer y tiene la habilidad muy bien desarrollada para ejecutar esa acción. Y decíamos que, de acuerdo a la estrategia, vamos a necesitar competencias cardinales que se aplican a todo el equipo, competencias específicas que son adecuadas al puesto, pero estas competencias específicas todavía se dividen en competencias básicas, competencias generales y competencias especializadas al puesto. Pero ¿para qué me sirve todo esto? Bueno, principalmente para poder determinar específicamente las competencias que yo necesito en mi empresa. Y así como les mostré el diccionario de gestión de competencias de Marta Allens, pues en las empresas tenemos que armar nuestro propio diccionario de competencias y saber qué significan las competencias en nuestra empresa, porque a lo mejor innovación en una empresa de desarrollo de software va a ser proponer nuevas formas de hacer software o proponer nuevas aplicaciones cada tanto tiempo. Mientras que la innovación, por ejemplo, en una entidad financiera probablemente va a ser tener nuevas técnicas de cobranza y poder ser más efectivos a la hora de dar financiamiento. Entonces, la innovación puede significar diferentes cosas dependiendo de la empresa que estemos manejando. Entonces, luego que yo ya tengo como el inventario de competencias, pues entonces aquí tengo un ejemplo de las competencias que hemos venido viendo y desarrollando, pues entonces empiezo a armar mi propio diccionario. Ustedes me podrán decir, pero eso está complicado, ¿no? Pues más o menos, ¿no? Al final lleva cierto tiempo dedicarse a qué significa una competencia en nuestra empresa y a poderla describir. Por ejemplo, para el caso este que tenemos acá en pantalla, yo podría armar mi propio sistema de competencias
de esta forma. Por ejemplo, yo tengo en competencia, yo aquí podría poner la parte de innovación. Innovación. La innovación y describo qué es la innovación para nosotros en nuestra empresa. Soy una panadería, ¿qué significa la innovación en la panadería? Si soy un taller de costura o una serigrafía, ¿qué significa la innovación para nosotros en el taller de costura o en la serigrafía? Y obviamente podría basarme en el diccionario de Marta Allens para poder describir algo más apropiado a nuestra empresa. Si se recuerdan, el diccionario dice que el desarrollo de competencia está en el nivel A, nivel B, nivel C y nivel D. Eso es lo que dice el diccionario. Y luego nos dice en el nivel A, pues alguien que tiene innovación es aquel que propone cosas totalmente salidas de la caja, cosas que no se hubieran propuesto en la empresa y está orientado a resolver problemas. Por ejemplo, eso es lo que dice el diccionario. Entonces nosotros lo adaptamos. En nuestra empresa que se dedica, ¿qué les digo?, a fabricar muebles. La innovación, ¿qué significa alguien del nivel 1 o del nivel A? Probablemente es aquel que nos propone unos muebles que ni siquiera se han visto ni se podían pensar en el mercado. Digamos que son muebles totalmente desarmables que caben en una cajita y que los puedo llevar a cualquier lugar del mundo y sin ningún problema y que luego lo armo y ya me queda una silla, por ejemplo. O sea, unas cosas que aún no se han visto en el mercado. Entonces yo podría escribir, bueno, en nuestra empresa innovación significa tal y tal cosa. Un tipo A de innovación significa tal cosa. Un tipo B significa tal cosa, un tipo C significa tal cosa y un tipo D, a lo mejor este no tiene muy desarrollada la parte de la innovación y alguien en el nivel D va al momento de que le digamos, bueno, propongamos soluciones innovadoras, nos va a decir, hagamos lo que la competencia ya hizo, copiémoslo de la competencia o a lo mejor nos proponga algo que no tiene ningún sentido en relación a lo que estamos trabajando. Entonces, ¿cómo hago mi diccionario de competencias? Así como se los acabo de escribir. Defino la competencia, coloco la descripción de la competencia y luego en el nivel A, ¿cómo sería ser o tener esa competencia? En el nivel B, ¿qué significa? El nivel C, ¿qué significa? Y el nivel D, que es el que menos desarrollada tiene la competencia, pues, ¿qué significa? También dentro de nuestra empresa. Todas las empresas deberíamos de tener nuestro propio diccionario de competencias. Y si quieren, lo separamos por competencias cardinales y por competencias específicas por el puesto o los puestos que tenemos ahí, que lo podríamos dividir entre directores ejecutivos, mandos medios y mandos operativos, si se nos hace más fácil de esa manera. Entonces, punto clave aquí, aunque ya hay un montón de diccionarios, es mejor si lo adapto a mi empresa, porque no es lo mismo tener aquí las 160 competencias que propone Marta Allens a tener las 25 o 30 competencias que yo necesito para echar a andar mi estrategia. He ahí la diferencia. Entonces, punto clave, diseñar su propio sistema de competencias. ¿Lleva tiempo? Sí, lleva tiempo, pero las empresas crecen porque se toman el tiempo para hacer estas cosas que pareciera que solo son para la gran empresa. Ahora bien, dentro del proceso de gestión de recursos humanos por competencia, pues en este momento estamos en la parte de la determinación de competencias. Digamos que ya listamos porque analizamos nuestra estructura organizacional, nuestra misión, nuestra visión y dijimos competencias cardinales van a ser estas, competencias específicas que necesito para echar a andar a la estrategia son estas. Y ahora viene la parte de agruparlas por puestos. A ver, ¿qué puestos necesito? Yo ya definí algunos puestos, al menos nombres, pero ¿en qué consiste ese puesto específicamente en mi empresa? Porque no es lo mismo tener un carpintero en una carpintería que tiene dos carpinteros a tener un carpintero en una carpintería industrial que tiene 60 carpinteros. No es lo mismo. Entonces, describir qué es el puesto de carpintero en mi empresa me va a dar un norte a mí y le va a dar un norte a mi colaborador de qué es lo que tiene que hacer en la empresa específicamente. Nos da claridad. Digamos que es como la especie de canal de comunicación entre mi colaborador y yo, donde dejamos claro qué es lo que yo espero de esta persona en la empresa y la otra persona sabe qué es lo que me debe aportar en la empresa.
Cuando no lo hacemos, ahí es donde empiezan los problemas y decimos, ah, no, es que los colaboradores solo quieren dinero, pero no quieren trabajar. A veces puede que estén confundidos. A veces puede que sienten que la empresa no les aporta más allá que solo el dinero. Entonces, esto nos da ese lenguaje común entre nuestro colaborador y nosotros. ¿En qué consiste la descripción del puesto? Ya lo vamos a ver, pero es definir exactamente qué funciones quiero yo cubrir con esta nueva persona. Lo que yo les decía a un inicio, nadie hace las cosas mejor que yo como empresario. Probablemente sí, pero hay que empezar a delegar. ¿Y qué cosas vamos a delegar? No puedo venir y solo decirle a un colaborador, mira, necesito que haga esto, si no le explico muy bien para qué lo tiene que hacer, por qué es importante lo que tiene que hacer. Y de por ahí empieza a definirse qué funciones son las que yo puedo ir soltando, delegando, o que son como operativas que yo puedo cargar en otras personas mientras yo como empresario me empiezo a dedicar a la estrategia. Porque si hago todo yo y si siempre lo tengo que hacer yo, entonces la empresa no va a crecer en ningún momento. Y 20 años después ahí van a estar atrapados ustedes en el negocio y no es por ser un ave de mal agüero acá. Y ese sí sobrevive en 20 años. Porque si no se adaptan a los cambios que cada vez son más rápidos, es muy probable que terminen cerrando en un par de años y la competencia se los termine comiendo. Tal es el caso de que muchos negocios en Guatemala no sobrepasan los cuatro años y a ese le llamamos el famoso Valle de la Muerte, ¿no? Entonces, describir los puestos nos permite a nosotros tener ese lenguaje común. Cuando yo ya sé qué es lo que yo quiero de mi colaborador o de la persona que venga, las funciones, las responsabilidades, le doy cierto nombre a los puestos. Cuando ya hace eso, entonces yo ya me puedo imaginar qué tipo de persona es la que yo necesito y a eso le llamamos el perfil de puesto. Hagan de cuenta, si lo llevamos a plano de marketing, la descripción de puesto casi que sería igual a producto. Ya tengo el producto ahí y el perfil de puesto sería igual a segmento. Segmento de cliente, a qué cliente yo le quiero vender. Solo que en este caso es, en vez de producto, tengo el puesto, es decir, que yo necesito en la empresa. Y el perfil de puesto es ir a captar el segmento de colaboradores, en este caso, que encaja con el puesto que yo ando buscando. Y esa, digamos, es una responsabilidad nuestra poder colocar a las personas correctas en los puestos correctos. A veces jalamos personas de otras empresas que resulta que luego no encajan en la nuestra y cometimos el error, por decirlo así, de hacer que la otra persona renunciara en la otra empresa por venirse por nosotros. Y de repente nosotros no sabíamos si esta persona encajaba o no encajaba en el puesto. Entonces, esto de la descripción y el perfil, aunque son dos cosas que parecieran aisladas, están muy mutuamente vinculadas porque nos permite de un vistazo poder decir, bueno, necesito estas funciones y para eso necesito esta persona que cumpla con estas condiciones. Y esto de alguna forma, pues entonces yo cuando ya tengo claridad de qué es, digamos, de cuál es el segmento de personas a las que voy a llegar para poder captar a alguien idóneo para mi empresa, entonces ya procedo a la parte de reclutamiento y selección de personal. Que la parte de reclutar es ir atrayendo personas, ser un imán del talento o talent management, como se llama hoy en día, cómo yo me vuelvo atractivo para que la gente quiera venir a trabajar conmigo. Y eso lo hago a través de muchas condiciones que voy generando y la gestión por competencias es una que me permite a mí poder aportar valor a los posibles candidatos para mi empresa. Entonces, ya con la descripción y el perfil yo puedo proceder a hacer reclutamiento y al tener reclutamiento personal, entonces voy a buscar llegar a las personas de una forma más efectiva, porque como ya sé a qué personas quiero llegar, entonces yo más o menos determino en qué medios puedo encontrar a este perfil de personal. No es lo mismo reclutar a una persona operativa para el sector agrícola, por ejemplo, que reclutar al gerente de una empresa dedicada al tema de confecciones, por ejemplo. Si hablamos de una empresa de serigrafía, no es lo mismo contratar al gerente de la serigrafía que contratar a un obrero que nos va a llegar a cortar café, por ejemplo, o que nos va a ir a cortar caña. Y tampoco es lo mismo reclutar o contratar a un ayudante de albañil
que contratar a un arquitecto. Son procesos diferentes, aunque estén en la misma industria. Pero eso me lo da el perfil de puesto. Yo no voy a ir a buscar albañiles, por ejemplo, a LinkedIn o a bolsas de empleo. A ellos los voy a buscar por referencia o probablemente lo voy a buscar por anuncios en medios tradicionales que estos escuchan. Si yo veo, observo que el albañil escucha radio, entonces probablemente radio es el mecanismo por donde yo deba de contactarlo o por donde yo deba de despertar su interés para que venga a trabajar conmigo. Pero si es un arquitecto, probablemente yo deba de ir a cámaras específicas de construcción, probablemente deba de ir a facultades de arquitectura en algunas universidades, o a lo mejor tengo que ir a LinkedIn o a acudir al correo electrónico, a bases de datos, etcétera. Entonces, ven la importancia de primero tener que aclararme yo como empresario a quién necesito para el puesto y luego que el puesto esté dado por las competencias que yo necesito para echar a andar la estrategia. Aquí todo está atado, no hay ningún esfuerzo aislado. Cuando yo ya tengo a alguien, ya lo recluto, o sea, ya hice que viniera a mi empresa, pues tengo las competencias para evaluar si esta persona que vino realmente cumple con las competencias que yo ando buscando. Y ahí puedo facilitarme de alguna forma o ser más objetivo en el proceso de selección. Y entonces es muy probable que contrate al candidato ideal de acuerdo a todas las pruebas que haga y de validar que me cumple con las competencias que yo ando buscando, pues entonces es muy probable que encaje a la persona correcta en el puesto correcto. Una vez seleccionado, pues ya puedo proceder a la parte de inducción y como ya en las evaluaciones yo sé cuáles son sus competencias fuertes, cuáles son las que aún debe desarrollar para el puesto, porque recuerdan que nosotros no contratamos a la persona para cubrir el puesto en este momento, sino que contratamos a la persona que tiene el potencial de desarrollarse a largo plazo junto con la empresa y que tiene ahí competencias potenciales para poderle desarrollar. Entonces, en la parte de inducción, pues yo ya enfocado en sus competencias, comienzo, de acuerdo a la agenda que tenga ahí, a darle orientación dentro de mi empresa para que pueda irse adoptando, que digamos, según la ley, más o menos nos permite ahí 2 meses para poder hacer ese periodo de prueba y si la persona encaja o no encaja con el puesto que nosotros hemos cubierto. Digamos que logramos que la persona se quede en la empresa o a lo mejor el proceso de inducción de por sí ya tiene una evaluación de desempeño para poderlo confirmar. Es decir, después de 2 meses de prueba, hacemos una evaluación 360 donde lo evalúan los subordinados, los compañeros y los superiores. Y entonces decimos, en función de la evaluación, te vamos a contratar o no te vamos a contratar. La evaluación sobre qué la hago, sobre las competencias. Si yo dije que había que completar 5 competencias en grado A, B, por ejemplo, y me completó 2 competencias en grado D y una o dos en grado B, por ejemplo, entonces probablemente me quedó un poquito bajo en el desempeño. Y yo podría evaluar a qué se debió. Entonces me permite ser objetivo también en la evaluación de desempeño, digamos, para confirmarlo, o también cuando ya está involucrado en el puesto, también yo puedo evaluar ahí el desempeño para ver que también está caminando, si hay brechas ahí de mejora, que las brechas de mejora las trabajo con capacitación y desarrollo. Entonces yo veo que a medida que la empresa ha ido creciendo y que el desempeño de la persona también ha ido decreciendo porque la empresa va creciendo, entonces yo voy viendo cuáles son las brechas que debo de cubrir y las mejoro a través de capacitación y desarrollo. Y en función de la competencia que yo deba desarrollarle a mi colaborador, pues entonces en función de eso determino el plan de capacitación a medida. Como mencionaba anteriormente, no es solo mandarlo a un taller de servicio al cliente porque parece que eso es. Y resulta que el taller no era la solución, sino que el problema estaba en otro lado. Resulta que el colaborador le faltaba la competencia de liderazgo y lo mandamos a servicio al cliente. Tal vez parece un poco loco el ejemplo, pero al final pudiera pasar que estamos mandando al colaborador a capacitarse en cosas que no le interesan, que no le van a servir en su puesto de empleo, y yo lo hago solo por el hecho de decir, yo les conseguí capacitación, aquí los capacitamos. Sí, pero no en lo que el personal necesita, sino en lo que yo creo que el personal necesita. Pero a través de la medición de competencias yo puedo entender y comprender en dónde es que necesita apoyo mi colaborador. Entonces,
Aquí yo les doy un panorama general de cómo el proceso de gestión de recursos humanos por competencias, entonces se viene integrando y nos viene dando una radiografía completa de nuestra empresa. Obviamente, el mayor trabajo de todo esto está al inicio, en definir esas competencias, describir los puestos, determinar los perfiles, la forma de evaluar los puestos. Por ahí es donde está el mayor trabajo, pero ya luego el proceso es cíclico y si no tenemos muchos colaboradores por el hecho de ser una micro, pequeña, mediana empresa o emprendimiento, entonces pues la carga no va a ser tan alta y aquí lo que tendríamos que ir haciendo que conforme vamos contratando o generando nuevos puestos, pues ir haciendo el proceso para que vaya ordenado y actualizado en el tiempo. Tampoco vale hacer documentos de estos y engavetarlos, porque entonces ya no hacemos nada. Serían documentos muertos y necesitamos documentos que estén ahí actualizándose constantemente. Ahora bien, la parte fundamental es tener claridad primero de la estructura organizacional de la empresa, que ya la vimos hace un momento, que defino los puestos y luego me diseño ahí más o menos qué necesita la estrategia. Ahora, una estructura organizacional debe promover el crecimiento profesional y si promueve el crecimiento profesional es muy probable que aumentemos la motivación y la retención del personal, que uno de los retos hoy en día es retener personal. ¿Cómo le hacemos para retener el personal? ¿Y por qué quería hacer un pequeño paréntesis aquí? Y es que a veces solo definimos los puestos por definirlos o porque nos pareció bonito, o porque lo copiamos de otro lugar o que otra empresa así lo maneja o que la empresa referente en mi territorio lo usa así, entonces yo también lo uso así. No, o sea, yo tengo la libertad de poder diseñar mi estructura organizacional de acuerdo a la estrategia. No es solo porque a mí se me antoja hacerlo de una forma o de otra, es de acuerdo a la estrategia. ¿Qué necesito en la estrategia? ¿Y qué necesito hoy y qué voy a necesitar a futuro? Porque a veces cometemos el error de denominar gerentes a todos conforme van entrando a la empresa. Tal vez contratamos a alguien de limpieza y lo llamamos gerente de mantenimiento de una vez y solo está él, no lidera a nadie. Y luego no hay crecimiento en la empresa porque ¿para dónde crece si ya es gerente? Entonces, aquí les doy un truco que se llama plan de carrera y es que yo no defino los puestos tal y como los necesito o como yo creo que deberían de llamarse hoy, sino que hago unos escalones para que la persona que entre a mi empresa arranque un escalón y sepa que puede seguir escalando en el tiempo. Obviamente eso puede estar atado a mejoras salariales, a beneficios, etcétera, pero que me permiten darle a mi colaborador un norte de cómo puede crecer en la empresa. Por ejemplo, al gerente de proyectos yo lo podría tomar de inicio como asistente o coordinador de proyecto. De acuerdo a sus habilidades, yo le podría decir que va a subir a gerente de proyecto junior y luego va a llegar a gerente de proyecto y luego va a llegar a gerente senior de proyecto o gerente de proyecto senior. Entonces yo ahí ya le estoy dando 4 escalones al colaborador para que sienta que hay a dónde crecer en la empresa. Veamos otros ejemplos. A un ejecutivo de ventas, probablemente al inicio va a entrar como un asistente de ventas y luego lo llevo a ejecutivo de ventas junior y a ejecutivo de ventas y luego a ejecutivo de ventas senior, porque al final como humanos necesitamos un sentido de crecimiento constante y si no se lo damos, pues entonces va a buscar por dónde. Probablemente podríamos decir, pero si lo único que cambia es el nombre. No, con el nombre también cambian algunas funciones, algunas responsabilidades y por tanto van algunos beneficios y por tanto de acuerdo a cada nivel habrán otras competencias que hay que ir cumpliendo ahí. Vamos el caso si fuera un desarrollador de software, pues entonces probablemente alguien lo contratamos en desarrollador junior, luego lo mandamos a desarrollador de software, luego lo llamamos desarrollador senior y por último lo convertimos en arquitecto de software. Entonces, es importante diseñar la estructura de esta forma, porque hoy arrancamos con mayormente asistentes, mayormente puestos junior, pero que conforme la empresa va creciendo, vamos avanzando también en niveles todos. Y ustedes como empresarios también podrían, ya sea para ustedes o si contratan algún gerente, pues tener su ruta de escalada para ustedes también. Ustedes podrían arrancar en director general junior, luego ser el director general porque ya tienen otras competencias desarrolladas y luego convertirse en director ejecutivo.
Eso les da a ustedes también un sentido de ir avanzando de acuerdo a las competencias que ustedes diseñaron, porque al final ustedes también son un colaborador de su propia empresa y de alguna forma tienen que desarrollarse, porque si no, también, si recordamos el principio de que los negocios tienen el tamaño de las habilidades que sus propietarios tienen, pues entonces si ustedes quieren hacer crecer su negocio, pues ustedes también tienen que crecer en sus habilidades o competencias cada vez más a medida que la empresa crece y a medida que la estrategia lo pide de esa forma. Si en dado caso yo ya no doy la talla, pues entonces tengo que traer a un director general que traiga las competencias, entonces compro las competencias y probablemente le doy esta escalada también para que sienta que hay hacia dónde crecer. Entonces, esto se lo sugiero mucho para que en su estructura ustedes tengan claro cómo puede crecer la persona. Y al momento de poderle vender el proyecto al colaborador, decirle que en la empresa no va a comenzar en un puesto y ahí se va a quedar, sino que hay posibilidad de ir escalando. Hay posibilidad de hacer carrera en la empresa y hacerla rápido, por desempeño, por supuesto. Ahora, bueno, ya hablamos un poquito de la estructura, de cómo nos ayuda todo este sistema de gestión de recursos humanos por competencias, pero probablemente ahí les surge una duda a ustedes y es, ¿y cómo se hace de verdad la descripción y perfil de puestos? ¿Cómo se hace? Pues hay estructuras básicas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues la descripción de puestos nos dice qué funciones queremos nosotros que alguien venga y cumpla en la empresa. Pero luego también decimos el nombre del cargo, el objetivo del cargo, por qué es importante ese puesto, a quién reporta, a quiénes le reportan, qué funciones son las funciones principales, con quién se va a relacionar internamente, con subordinados, compañeros, superiores, con quién se va a relacionar externamente a la empresa, digamos proveedores, aliados, partes interesadas, qué responsabilidades tiene, va a manejar dinero, va a manejar vehículo de la empresa, equipo de cómputo de la empresa, cómo van a ser las condiciones del trabajo, es trabajo de campo, es trabajo rutero, es trabajo de oficina, cómo es, qué indicadores de desempeño debería completar. Digamos, si es alguien de ventas, pues es cumplir el porcentaje de ventas, cumplir que no haya mucha tasa de demora en los clientes, si es que damos créditos, otros indicadores que a usted se le ocurra, que a lo mejor si indicadores les parece muy elevado, pues tal vez pueden obviarlo si en la empresa no manejan indicadores en este momento. Que es importante tenerlos, sí, pero si no los tienen, eso no nos quita poder hacer de todas formas nuestro perfil, nuestra descripción y perfil de puestos. Ahí podemos seguir con herramientas y equipos utilizados, la posición en el organigrama, la ubicación en dónde va a ser el trabajo, si es remoto, es en un municipio en específico, si es relevante, ¿verdad? Si no, no. Y luego que yo ya tengo el puesto definido para qué quiero traer personas a mi empresa, entonces ya determino el perfil. A ver, ¿quién encaja en este puesto? ¿Qué características debe tener la persona o las personas que van a cubrir este puesto que yo estoy definiendo? Y entonces ahí ya vienen aspectos como la educación, la experiencia. Aquí vean, aquí es lo importante. ¿Qué competencias o habilidades son las que yo necesito de esta persona? Y aquí es donde yo puedo decir, bueno, competencias cardinales, necesito tales y específicas, necesito tales. ¿Qué conocimientos específicos debe tener esta persona? La edad, solo si en dado caso em, es muy estricta, si es estrictamente necesario mencionar la edad, la mencionamos. Si no, pues hoy por hoy ya casi que se va considerando también un elemento de discriminación. Entonces, mucho ojo ahí, al igual que el sexo y el estado civil, pueden ser elementos ahí de discriminación si los colocamos. Entonces, solo si es estrictamente necesario y relevante para el puesto, se colocan. De lo contrario, no es necesario. Los rangos salariales podría ser, digamos, qué rango de salario podríamos manejar con esta persona, qué valores queremos que sean notables en esta persona, si tiene disponibilidad para viajar o no, y algunos otros requisitos como que tenga licencia a conducir, si estoy contratando un capacitador, pues que pueda hablar en público, porque si no, de por gusto lo voy a contratar. Si de repente estoy contratando a alguien, por ejemplo, si fuera un maestro de obra, pues que al menos tenga su herramienta, ¿no? Para poder dirigir su labor. Entonces, aquí pueden haber un montón de cuestiones que van requiriendo de acuerdo al puesto que ustedes han definido. Cuando
yo ya tengo la descripción y el perfil de puestos, pues yo quiero compartirles con ustedes una herramienta que hoy por hoy está haciendo mucho, digamos, de gran beneficio para las empresas. Y como emprendedores y MIPYMES, que de repente no podemos contratar a un experto en recursos humanos para que nos ayude a hacer esto, pues hoy tenemos a nuestro alcance la inteligencia artificial, que es una herramienta de alto nivel que nos permite ahorrarnos de cierta forma algo de trabajo o que nos permite al menos avanzar en algunas cosas. Yo les quiero mostrar de forma práctica cómo podrían ustedes armar la descripción de puestos y el perfil de puestos usando inteligencia artificial. Principalmente yo voy a recomendar utilizar aquí ChatGPT, que es una de las que mayor profundidad puede dar en lo que queremos construir, pero por ahí está Bard también, que es de Google, que les va a permitir poder hacer todo esto. Sobre cómo crearse una cuenta en ChatGPT o en Bard, pues es sencillo. Bard solo escriben Bard ahí en Google y si tienen Android, pues ya tienen una cuenta y entonces comienzan a escribirle y ya está. En ChatGPT pueden crear una cuenta, pero hay infinidad de tutoriales para poderlo hacer. Yo les quiero mostrar cómo podrían ustedes armar su descriptor de puestos y funciones de la forma en que yo les mostraba ahí. Entonces les voy a compartir pantalla para que podamos ir viendo el proceso para estructurar por ustedes mismos su, su descriptor de puestos y funciones. Veamos por acá. Voy a dejar de compartir las diapositivas y me voy a ir al ChatGPT. La pantalla de ChatGPT es esta. Yo le doy aquí nuevo chat. En mi caso pago la versión Pro, entonces esta está un poquito más afinada que la versión gratuita, pero la versión gratuita también funciona. Y entonces yo podría venir acá y decirle, bueno, necesito que me ayudes a estructurar el descriptor de puesto y perfil de puesto para mi empresa. Mi empresa, ¿ya? Y aquí le puedo dar detalles. Mi empresa es una panadería ubicada en Chiquimula, Chiquimula, Guatemala. Y necesito un contador interno que tenga grado de diversificado y que tenga experiencia declarando impuestos. Con esta información y en la siguiente estructura, necesito que me des una tabla donde pueda apreciar la descripción y perfil de puesto sugerida. Entonces, ¿yo qué puedo hacer acá? Venir a la presentación que les estoy mostrando y copiar, por ejemplo, los elementos que tengo en esta tabla. Yo esto se los puedo compartir. Entonces, aquí yo le voy a dar todos los insumos al chat. Voy a copiar esto a tal y como está, porque le dije que le iba a dar una estructura. Y entonces le pego ahí la información. Quiero ver si lo pude copiar. Vamos a ver si creo que no me lo está jalando. Pero voy a irme a Word, porque a veces nos da problemita por esa línea. Desde acá creo que sí me va a dejar. Entonces me vengo para acá y ahí sí me dejó y le doy Enter. Y entonces espero a ver qué me dice aquí el chat. Ahí me dice, claro, con la información proporcionada, aquí tienes una tabla estructurada para el puesto de contador interno en tu panadería de Chiquimula, Guatemala. Y aquí me dice, descripción de puesto, nombre del cargo, contador interno, el objetivo, asegurar la correcta contabilización de las operaciones de la empresa y el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Reporta al gerente general, le reportan los asistentes contables si los hubiera. Las funciones principales son el registro de transacciones contables, la preparación de estado financiero, la declaración de impuestos. Ven, aquí me da todo.
Las relaciones coordina con los departamentos de la empresa y mantiene relaciones con entidades externas como la SAT, garantiza el cumplimiento fiscal. Impresionante, ¿no? Yo ya puedo ir adaptando, por supuesto, esto acá e ir armándolo de acuerdo a mi empresa. Pero vean aquí el perfil. Ah, bueno, nos dice grado diversificado, experiencia declarando impuestos, competencias, orientación al detalle, habilidad numérica, ética profesional, capacidad analítica, conocimientos en legislación tributaria de Guatemala, herramientas de contabilidad, edad a criterio de la empresa, sexo indistinto, estado civil a criterio de la empresa, rangos salariales, definir según la capacidad de la empresa, porque al final contratamos de acuerdo a los recursos que tenemos, qué valores corporativos necesito. La disponibilidad de viajar no es esencial, pero preferible que disponibilidad para posibles capacitaciones en gestiones externas y requisitos adicionales que tenga conocimientos del sector de panadería. No es esencial, pero si los tuviera, mejor porque nos va a facilitar las cosas. Y así de simple yo ya tengo mi descriptor de puestos. Y yo podría venir, obviamente esto lo podría modificar, pero yo podría venir y decirle de nuevo, ahora genérame lo mismo, pero para el puesto de asistente administrativa de gerencia. O sería asistente de gerencia, ¿no? Pero para poderle dar más detalle, asistente administrativa de gerencia, em, que está a mi cargo y yo soy el director general, por ejemplo. Entonces yo ya vengo y le pido ahí que me dé el, la descripción de puesto y el perfil de puesto, de acuerdo a lo que acabo yo de pedirle. Entonces aquí me da que me dé apoyo administrativo, se requiere mínimo de 1 año en roles similares o administrativo, estudio a nivel medio superior en áreas administrativas, me da las competencias y todo este asunto. Ahora, esto me sirve a mí para agilizar un poco el proceso. Ahora yo también quiero compartir con ustedes un formato, mientras esto termina, un formato de gestión por competencias en el tema de perfiles, en descripción de puestos y perfiles. Por acá les quiero mostrar algo de cómo se ve ya vaciado en un puesto real. Entonces yo tengo aquí nombre del cargo, objetivo del cargo, cargo al que reporta directamente, digamos quién es su jefe, cargos que le reportan a él, probablemente ninguno. Funciones específicas del cargo. Aquí no es googlear qué es lo que hace un contador general, sino que es qué necesito yo que haga dentro de mi empresa. Probablemente si puedo googlear cuál es el proceso o cuáles son las funciones que un contador general debe hacer en mi empresa. Eso es válido, pero luego debo adaptar las funciones específicas en mi empresa. La proyección dentro de la empresa es cómo va a escalar, digamos, va a pasar de ser el contador general a ser el contador senior, al gerente financiero, cómo es que va a escalar, con quiénes se va a relacionar internamente y externamente, qué responsabilidades tiene, qué indicadores son los que debe cumplir. Probablemente reportería, si es para un contador, cada mes, etcétera. Y si hay indicadores definidos, pues se colocan cuáles son los indicadores que se van a medir. Y ahí tenemos ya la parte del descriptor de puestos y luego venimos al perfil. ¿Qué personas necesitamos para que cumplamos con ese descriptor de puesto, con ese puesto? ¿A quién necesitamos traer? Pues necesitamos traer a una persona entre 25 y 45 años, principalmente hombre, estado civil indiferente. Entonces, por ahí yo empiezo a vaciar la información. Digo que la educación, que sea carrera intermedia, eh, por ejemplo, está registrado como contador, si no es graduado de la universidad, debe estar en constante aprendizaje en cursos que se le asignen o que él mismo proponga. Experiencia laboral, probablemente no requerimos o sí requerimos. ¿Qué competencias? Y aquí es donde quiero hacer un poquito de fuerza. Esto es crucial porque entonces yo aquí vengo y empiezo a determinar las competencias que yo quiero para este puesto. Y no las que yo quiero, sino las que yo necesito para la estrategia de la empresa. Y entonces digo, ¿en qué calificación de competencia requerida la necesito? ¿En A, en B, en C o en D? En este caso, las 6 competencias definidas se eligieron en B. Pero si se dan cuenta, aquí solo tengo las competencias específicas. Yo también podría por aquí agregar otra fila, digamos, y esto le voy a llamar competencias cardinales. Que ahora que ya lo sé,
Yo digo, bueno, dentro de mi empresa es valorable la innovación, la creatividad y es valorable la integridad, por ejemplo. Y estos deben estar como mínimo en, bueno, las tres competencias estas cardinales. Y entonces yo ya tengo ahí, más o menos, qué competencias necesito para el puesto. Probablemente hay algunas para un contador que yo podría decir, bueno, voy a hablar por hablar. Los conocimientos técnicos de contabilidad o la comunicación, digamos, la comunicación tal vez no es tan relevante, yo la puedo tener en nivel medio, solo estoy hablando por hablar. Entonces yo también podría definir en qué grado requiero, o yo podría decir la comunicación es sumamente importante y la necesito en excelente. Aquí obviamente los candidatos no van a cumplir con todo lo que nosotros pedimos, pero lo que buscamos es tener una visión lo más acertada posible del candidato que vamos a traer a nuestra empresa. Aquí hay algunos conocimientos necesarios, algunos valores que nos gustaría que esta persona tenga arraigados y hay otros, presentación, posibilidad de viajar, vehículo, etcétera. Entonces, así es como se hace un perfil de puestos y un descriptor de puestos. Y aquí ya les mostré dos formatos fáciles, sencillos y con la ayuda de la inteligencia artificial estoy seguro que puede ser aún más fácil y aún más sencillo poder estructurar esto. Pues yo les dejo por ahí. Si se dan cuenta, aquí el chat ya terminó con, con el descriptor de puestos. Yo puedo ir discutiendo con él, mira, agregámele estas competencias cardinales, hacemos una separación entre esto y el otro, o le podría pedir que me haga un formato en específico. Entonces les dejo por ahí la herramienta. Igual por ahí está Bard, que les decía, solo escriben Bard de Google y ya por ahí le pueden escribir. De momento no es tan extenso como lo hace ChatGPT, pero ahí está también por si en dado caso tuvieran algún inconveniente para entrar a ChatGPT. Entonces, acá, si se dan cuenta, pues hemos hecho ya en un ratito nuestro descriptor de puesto y nuestro perfil de puesto y ayudados por herramientas novedosas. Cuando yo ya tengo entonces mi perfil de puestos, mi descriptor de puestos, ya puedo proceder a reclutar, a seleccionar, evaluar y toda esta parte, pero llega un momento en el que las empresas comienzan a avanzar y necesitan hacer otra vez análisis de puesto, porque tal vez modificamos un poquito la misión, cambiamos los valores, ajustamos la cultura, probablemente ajustamos la misión, visión. Entonces, eso nos probablemente el entorno nos está obligando a cambiar y eso nos debe ponernos a pensar que si los puestos que tenemos siguen o no siguen cubriendo lo que necesitamos para la estrategia. Y entonces procedemos a hacer un análisis de puestos que va a ser más sencillo porque ahora ya tenemos claro qué es lo que necesitamos, qué competencias necesitamos y a qué personas necesitamos para que cubran los puestos. Pero cuando hacemos un análisis de puestos de una empresa que ya está, pues arrancamos por identificar la estrategia de la empresa, hacia dónde se dirige la empresa, porque si no tengo clara la estrategia, entonces sobre qué voy a analizar, o sea, voy a analizar sobre que si están haciendo o no están haciendo bien lo que se dice por escrito, pero no sé si están orientados hacia la estrategia. Entonces lo importante es primero analizar la estrategia. La estrategia está bien, vemos la alineación, misión, visión, valores, objetivos estratégicos, la cultura, la estructura, y ya en función de eso comenzamos a identificar las competencias que deberíamos de estar ejecutando según la nueva estrategia y volvemos a hacer todo el proceso como que estuviéramos repitiendo el ciclo, ¿no? Ya identificadas las competencias, pues definimos los criterios de desempeño según esas competencias, si hay que ajustar o no nuestro diccionario de competencias y si hay que ajustar o no algunas competencias, por ejemplo, que cambiamos de competencias cardinales, pues entonces todos los puestos hay que actualizarlos. Y eso probablemente significa desarrollar esa competencia en el equipo porque a lo mejor no la tienen o a lo mejor ya la tienen. Eso es lo que se hace un poco con el análisis de los puestos. Y luego de definir los criterios de desempeño, si se está desempeñando bien, si está desempeñando de acuerdo a la estrategia, si se está cumpliendo con lo que se debe cumplir, pues entonces ya procedemos a evaluar el cumplimiento y el desempeño y se procede a reajustar la estructura, puede ser, a cambiar los nombres de los puestos, también puede ser, o también a reajustar. Digamos que vamos a crear ahora gerencias y algunos puestos van a formar parte de esas gerencias o esas coordinaciones o esas jefaturas. Entonces se hace ese ajuste porque la estrategia nos lo está demandando así.
de acuerdo a la evaluación, pues, y de acuerdo a las competencias identificadas en la estrategia, pues eso nos da si estamos o no estamos alineados a la estrategia. Y luego esto nos puede provocar cambios en la forma de evaluar, en la forma de, de operar de nuestra cultura, en la forma de estructurar las evaluaciones de desempeño, en la forma en cómo contratamos, en cómo medimos al personal, en cómo capacitamos. O sea, analizar los puestos es importante, que pueden ustedes comenzar por acá si quieren, si aún no tienen sus descriptores y todo esto, podrían comenzar por acá, a analizarlos. Incluso hay varias técnicas, entre ellas que yo he aplicado en algunos procesos, es entrevistarme con los colaboradores para ver qué es lo que hacen y qué es lo que ellos creen que deberían de estar haciendo. Y ahí descubro que a veces se hacen acciones que nadie sabía que se estaban haciendo y hay acciones que no se deberían de estar haciendo. Entonces eso nos permite poder orientar y reorientar de nuevo los puestos y poder descargar algunos puestos que a veces están sobrecargados y otros están más ociosos. Para eso sirve más que todo el análisis de puesto. Nosotros solemos aplicar entrevistas modo censo a todos los colaboradores y en función de eso también aprovechamos para detectar brechas, problemas, áreas de mejora en la empresa que nos sirvan para reorientar la estrategia si en dado caso no lo estamos viendo como deberíamos de verlo. Entonces, pareciera simple el sistema de gestión por competencias, pero vemos que al final nos permite tener todo un proceso bien alineado y nos permite cierta objetividad en lo que hacemos dentro de lo que se refiere al talento humano en las empresas. Como les mencioné esto hace un momento, el modelo de gestión por competencias nos permite, desde hacer el análisis de la descripción de puestos, que fue en lo que me centré más acá, nos permite seleccionar de forma adecuada, porque ya ahora evaluamos competencias, nos permite también desarrollar profesional y organizacionalmente a los colaboradores, porque ya detecto brechas y entonces defino cómo los puedo desarrollar dentro de la empresa, determino planes de carrera y eso me permite también ver las brechas de mi colaborador para poderle dar entrenamiento adecuado para poder desarrollarle las competencias que a lo mejor no tiene desarrolladas. Y como al final contrato al gerente del futuro, al coordinador del futuro, al jefe del futuro, aunque hoy entre como un operativo, pues entonces la capacitación y emprendimiento en función de competencias me va a permitir a mí poder ir desarrollando mejor a este colaborador. Y luego, pues, si yo manejo muy bien este sistema, me va a permitir hacer una evaluación de desempeño muy objetiva y por tanto es muy probable que retenga personal porque le estoy dando una sensación de logro al colaborador y de crecimiento y a la vez pueda que comience a traer personal de élite o de alta calidad a mi empresa y me vuelva una empresa atractiva para trabajar. Esas son algunas de las ganancias que podríamos lograr implementando todo esto. ¿Y es posible hacer una MIPYME? Sí es posible. ¿Lleva tiempo? Por supuesto que lleva tiempo. Pero si tengo pocos colaboradores, pues esto a lo mejor lo voy a hacer muchísimo más rápido y ayudado de herramientas, pues aún más rápido todavía. Hasta aquí hemos hablado un poquito de la gestión de recursos humanos, principalmente del análisis y descripción de puestos y perfiles. Ahora quiero hablarles, ya casi para ir finalizando, de la importancia del capital intelectual y los planes de desarrollo. El capital intelectual en las empresas regularmente nos hacen muy competitivos, pero el desarrollo del talento humano basado en competencias nos permite hacer varias cuestiones que al final nos hacen diferenciarnos de la competencia. Y voy a hablar primero del desarrollo del talento humano basado en competencias y luego voy a hablar específicamente del capital intelectual. El desarrollo de talento humano, si lo vemos como macroproceso de todo lo que hemos visto, pues primero definimos competencias, evaluamos competencias, hacemos formación y desarrollo y repetimos. Ese es un poquito el círculo vicioso de esta parte del desarrollo de talento humano basado en competencias. Digamos, es consolidar un poco lo que hemos venido viendo a lo largo de estos temas. Y al final, la gestión por competencias también impacta en el comportamiento organizacional porque ahora tendríamos una forma objetiva de poder medir las cosas y por tanto el comportamiento de las personas va a ir cambiando de acuerdo a las nuevas modalidades que vamos implementando en la empresa.
Y es importante saber gestionar el cambio, porque no puedo hacer cambios así de la noche a la mañana bruscos sin poder ir informando el por qué principalmente a nuestros colaboradores. De lo que estoy seguro es que va a provocar un cambio en el comportamiento de sus colaboradores y en el comportamiento global de la empresa. Probablemente con esto tengamos un lenguaje común y nos ordenemos mejor y tengamos claridad de las funciones que debemos de cumplir como colaboradores dentro de la empresa. Ahora bien, el capital intelectual como ventaja competitiva. El capital intelectual se divide principalmente el capital humano, que son nuestros colaboradores, el capital estructural, que se refiere mucho al tema de infraestructura de la empresa, infraestructura tecnológica, infraestructura física, al capital organizacional, cómo estamos estructurados en la empresa en general, a nivel desde la estrategia de nuestra estructura y toda esta parte, y el capital relacional, es decir, cómo están nuestras relaciones con aliados, cómo están nuestras relaciones con nuestros colaboradores, qué tal está todo eso. Estos cuatro elementos hacen parte de lo que llamamos capital intelectual de una empresa. Hoy hablamos de empresas inteligentes, y esto, las empresas que logran manejar bien estos cuatro capitales tienen una ventaja competitiva sobre los demás, porque en algún momento les decía que para que una empresa pueda crecer, pues necesita talento de mejor nivel y de mejor calidad, con competencias mejor desarrolladas y mejor adaptadas a las necesidades de la estrategia de la empresa. ¿Para qué les muestro esto? Probablemente esto es como un poquito más avanzado, pero esto lo que nos permite es darnos cuenta de otros elementos que son necesarios en nuestra empresa, que son un activo en nuestra empresa, pero que de repente son intangibles y que no les ponemos cuidado. Pero si los gestionamos bien, nos pueden dar una ventaja muy diferenciadora ante la competencia que nos permita ir ganando territorio. ¿Por qué? Porque tenemos al talento adecuado, con la infraestructura adecuada, con las relaciones y alianzas adecuadas, con nuestra estructura organizacional adecuada. Estos elementos funcionando nos permiten ser una empresa inteligente. Creo que esto es importante poderlo desarrollar un poquito más a medida de acuerdo a las necesidades que las MIPYMES tengan. Hay formas de poder ir adaptando cada cosa de estas de una forma más sencilla y práctica, pero que por el enfoque de esta parte, que es la gestión por competencias, no me voy a adentrar mucho, pero quiero que se den cuenta que actualmente solo vimos una parte del capital, que es el capital humano. Todavía falta ver los otros tres niveles. Y vimos algo de capital organizacional por ahí, pero faltan los otros niveles para poder ir convirtiéndonos en una empresa que tiene y gestiona bien su capital intelectual. Quiero dejarles esta herramienta final y es cómo mido el capital intelectual en las MIPYMES. Pues hay varias herramientas, pero son herramientas muy complejas que de repente no se adaptan a las necesidades de un emprendimiento, una MIPYME, una micro, pequeña, mediana empresa. Y entonces, una de las formas que yo he encontrado para poder medirlo es a través del Balance Scorecard. El Balance Scorecard nos dice que tiene cuatro perspectivas. Las cuatro perspectivas son aprendizaje y crecimiento, procesos internos del negocio, clientes y financiero. Son cuatro rutas que nos permiten completar la estrategia de la empresa. Se dice que el aprendizaje y crecimiento, que es donde está toda la parte de la habilidad para cambiar y progresar, ahí hablamos de nuestro talento humano, la infraestructura tecnológica, la infraestructura física, más los procesos internos del negocio bien identificados que se hacen para satisfacer a los clientes y definir en qué procesos debemos de salir, sobresalir, más la orientación hacia el cliente, es decir, alcanzar los objetivos que nos hemos planteado en relación a clientes y ser vistos como una opción viable para nuestros clientes, pues nos permite tener el éxito financiero. Entonces, esta es una relación causal, es de causa y efecto. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, talento humano de calidad y procesos bien estandarizados, es probable que tenga nuevos clientes, clientes satisfechos que a su vez me permitan tener altas ventas o alto nivel de liquidez o de rentabilidad. Entonces, es un enfoque causal. También se dice que si la parte de aprendizaje y crecimiento no está bien, pues todo lo demás es probable que tampoco esté bien. Todo esto se conjuga para poder completar o cumplir con nuestra visión y la estrategia de la empresa. Pero
Para poder medir con Balance Scorecard, que este es una forma de medir cómo está yendo el cumplimiento de la estrategia, si me enfoco principalmente en la parte de aprendizaje y crecimiento, pues ahí mido yo los recursos humanos, es decir, a las personas, las tecnologías, los valores, la cultura, el sistema organizativo, las alianzas estratégicas. ¿A qué suena? A los elementos del capital intelectual. Y entonces yo puedo definir algunos indicadores claves por cada uno de estos elementos e ir midiendo poco a poco cómo voy yo capitalizando todo este trabajo y cómo se va comportando mi capital intelectual. Entonces, esta es una forma sencilla de poder medir qué tanto yo me estoy volviendo una empresa inteligente. Aquí hay un par de ejemplos de cómo yo podría medir el capital intelectual en las MIPYMES. Entonces yo podría decir competencia y capacitación y voy a medir el porcentaje de empleados que han recibido formación en el año, las horas promedio de formación por empleado, la satisfacción con la formación recibida. En retención y satisfacción probablemente vaya a medir la tasa de rotación de empleados, el índice de satisfacción de empleados. A nivel de cultura voy a medir el porcentaje de empleados en iniciativas de cultura organizacional, el número de sugerencias o ideas aportadas por empleados. En tecnología de sistema, porcentaje de empleados entrenados en nuevas tecnologías, el tiempo medio para resolver problemas técnicos. En capacidad de innovación lo podría medir por el número de nuevos procesos o productos desarrollados, las inversiones que hicimos en investigación y desarrollo. Entonces, llevar el control de estos indicadores me va a dar a mí el norte de cómo estoy gestionando yo mi capital intelectual. Este es solo un pincelazo de todo lo que podríamos hacer a nivel de gestión de talento humano y obviamente hay que arrancar por algo. Por donde deberíamos de arrancar es por empezar a ver nuestra estrategia, mapear las competencias, definir los puestos, nuestra estructura, determinar la descripción de puesto y por supuesto terminar con el perfil de puestos y que ese es solo un pedazo de todo lo que requiere la gestión de talento humano. Esta parte se las quería mostrar porque al final sé que hay empresarios que están a otro nivel y que a lo mejor quieren medir si lo que están haciendo tiene o no tiene un impacto en su empresa. Entonces aquí hay una forma. Y para los que aún no lo hacen, en algún momento van a llegar a medirlo, pues aquí hay una herramienta que les puede permitir hacerlo. Entonces, de mi parte, prácticamente con esto finalizo esta parte, no sin antes recordarle de que al final no es contratar a un patojo chispudo o a una persona chispuda, es contratar a la persona correcta para el puesto correcto que yo definí. Y así voy a tener resultados porque el colaborador va a estar donde debe estar y por tanto va a tener una sensación de logro y crecimiento. Y eso nos va a quitar probablemente muchos dolores de cabeza porque entonces vemos que la persona trabaja y cumple con las funciones que nosotros definimos. Y entonces vemos que ya no está solo por dinero, sino porque tiene un norte definido de qué es lo que puede lograr en la empresa. Segundo, también nosotros nos podemos empezar a desligar de algunas funciones. Obviamente entrenamos al colaborador para que adopte las funciones, pero ya esas ya no las hacemos nosotros. Ya solo tenemos un papel ahí de supervisores de que las cosas se hagan bien. Entonces, eso nos desliga a nosotros de algunas funciones, lo cual nos permite ir creando un sistema que funcione sin nosotros. Y por ahí es donde empieza. Sencillo no es. Pero si actualmente tengo 2, 3 colaboradores, el mejor momento para comenzar a hacerlo es hoy, porque cuando tenga 50 va a ser más difícil poderme sentar a hacer todo esto. Entonces, muchas de las barreras que como empresarios tenemos, el hecho de creer que solo nosotros hacemos bien las cosas en la empresa, de que la gente solo quiere dinero pero no quiere trabajar, que las personas deberían de poder hacer todo dentro de la empresa, pues esas cosas al final son responsabilidad nuestra poder controlarlas. Si de verdad queremos tener una empresa grande, necesitamos ir implementando un poquito de metodologías para poder hacer que las cosas funcionen. Y hoy por hoy debemos de auxiliarnos de herramientas, como bien decía, de la inteligencia artificial, que estoy seguro que va a cambiar la forma de hacer negocios. Y es mejor si se une usted, porque su competencia de seguro ya está. Entonces, entre más se tarde, más difícil va a ser poder competir después.